Buenas noches, amados hermanos de Escuela Bíblica. Bienvenidos una vez más a nuestra Escuela Bíblica. Hoy lo hacemos de esta manera por la situación que estamos viviendo, pero pronto lo haremos de forma personal. El tema que nos trae esta noche es la clasificación de los dones espirituales, pero no sin antes recordar el tema anterior y hacer una pequeña retroalimentación de lo que vimos en la clase anterior, que tenía por título la importancia de los dones espirituales. Y en la clase anterior concluimos con dos consejos que el apóstol Pablo le da a Timoteo. En 1 de Timoteo 1:6 le dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y es que cada uno de nosotros trae un don. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don. Y no podemos dejar ese don apagado, tenemos que avivarlo, encenderlo. Pablo le dice: enciende el fuego del don de Dios que está en ti, avívalo. Así que esta noche también yo les recuerdo que la clase anterior se trató de eso, de avivar el fuego del don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y un segundo consejo que Pablo le da a Timoteo, le dice en 1 de Timoteo 4:14, no descuides el don de Dios que hay en ti. Y es que puede suceder dos cosas: que lo descuidemos o que permitamos que el don se apague. Y recuerde usted que qué importantes son los dones espirituales para una iglesia. ¿Y cuál es la importancia? Es que los dones espirituales hacen que una iglesia crezca. Una iglesia sin dones espirituales difícilmente va a crecer. Entonces, esa es la importancia que tenemos. Por eso Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios y no descuides el don de Dios. Así que, amados hermanos, les recuerdo eso de la clase anterior. Dios puso un don en cada uno de ustedes. No lo descuiden, avívenlo, atícenlo, que cada espacio de tiempo nos dé una pauta de que nosotros estamos haciendo uso del don que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y hoy vamos al tema que nos atrajo en esta noche, y es la clasificación de los dones espirituales. Recuerden que la Escritura dice en 1 Corintios 12, del 4 al 6, ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces nosotros hemos clasificado, los teólogos han clasificado los dones ministeriales en tres tipos: dones de servicio, dones ministeriales y dones espirituales. Dentro de los dones de servicio, que en el griego significa charisma, que creo que de ahí viene el mover carismático de los católicos, porque ellos se circunscriben en el hecho de servir a Dios. Entonces, los dones de servicio, que repito, del griego charisma, que viene de carisma, de carismático, según Romanos 12, del 6 al 8, y según Romanos 12, 6, y Corintios del 12 del 28 al 31. Los dones de servicio son de profecía, de servir, de enseñar, de exhortar, de repartir, de presidir, de hacer misericordia, de ayudar, de administrar. Esos son los dones de servicio. Y realmente que es un don el poder enseñar a otros, es un don. El aprender a exhortar a otros, no necesariamente a regañarlos, sino a exhortarlos, a animarlos, es un don. El don de presidir, de liderar, también es un don. El de hacer misericordia es un don. Así que esos son para nosotros dones de servicio. También tenemos los dones ministeriales, que ya sabemos que son 5. Viene del griego diaconía, que significa diáconos, gente que está a la par y al servicio de Dios. En el apostolado, entonces tenemos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. También tenemos los dones espirituales, que también son conocidos aquí en la Biblia como operaciones,
que son los dones que Dios ha puesto también en los hijos de Dios. Dice el Espíritu que como Él quiso los dio. Pero les voy a mencionar los dones espirituales. Son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, el don de fe, el don de sanidad, el de hacer milagros, el de profecía, el de discernimiento de espíritus, el de género de lenguas, el de interpretación de lenguas. A estos nosotros les llamamos dones espirituales. En 1 Corintios 12, del 7 al 11, dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otro profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas del mismo Espíritu. Por eso llamamos a estos dones espirituales. Ahora hemos clasificado también los dones espirituales en tres categorías, que son los dones de revelación. Los dones de revelación son tres: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Esto lo vamos a ver cada uno por nombre en la siguiente clase, pero recuerde que son dones de revelación: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritu. Esto significa que Dios revela al cristiano para que pueda conocer una parte de su infinito conocimiento. Recuerde que Dios es el dueño del conocimiento y el dueño del tiempo. Entonces Él nos da estos dones y estas revelaciones para que nosotros podamos crecer a nivel de iglesia con ellos. También tenemos dentro de los dones espirituales no solo los dones de revelación, sino los dones de poder. ¿Y cuáles son los dones de poder? Son tres: el don de fe, el don de sanidad y el don de hacer milagros. Que los dones de poder Dios capacita al cristiano para que ministre y se pueda mostrar el infinito poder de Dios a través de estos dones: el de fe, el de sanidades y el de hacer milagros. Y eso lo estamos requiriendo, y recuerde que son dones que Dios ha puesto en cada uno de sus hijos. Claro, como dice la Escritura, Dios los repartió como Él quiso, a unos estos y a otros otros. Pero también dentro de los dones espirituales tenemos los dones de palabra, que también son tres. Los dones de palabra son la profecía, el don de profecía, el de género de lenguas y el de interpretación de lenguas. Cada uno de estos dones los vamos a estar viendo más adelante en el siguiente capítulo. Ahora, con los dones hay un tema muy interesante, y es el uso correcto de los dones espirituales. Todo cristiano que desea hacer la voluntad de Dios y edificar al cuerpo de Cristo debe tener como meta usar bien los dones espirituales. Por esta razón, vale la pena mencionar dos situaciones que causarán que usemos mal nuestros dones. O sea, hay dos situaciones que causan que los dones que Dios puso los usemos mal. Número uno, los dones espirituales pueden ser mal usados por los creyentes. Dos, los dones espirituales pueden ser falsificados por el diablo. Mire, dos condiciones que nos obligan muchas veces como hijos de Dios y como siervos de Dios a hacer un uso incorrecto de los dones que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, cuando nosotros hacemos mal uso de los dones que Dios ha puesto en nosotros, por eso dice que los dones espirituales pueden ser mal usados por los creyentes. Ahora, como cristianos, como hijos de Dios, siempre tendremos el peligro de usar mal todo aquello que Dios nos ha dado. Y definitivamente algunas veces corremos el peligro de mal usar todo lo que Dios nos ha dado, y no se excluyen los dones espirituales. Lamentablemente hay testimonios de que a través de la profecía se manipula a los creyentes para que hagan cosas que no son la voluntad de Dios. Y es que mal usamos los dones cuando hacemos que la gente
manipulamos la vida y la mente de las personas a través de los dones espirituales para beneficio propio. Recuerden que los dones espirituales no son para beneficio propio, son para crecimiento de la iglesia. Entonces, cuando mal usamos los dones es cuando utilizamos estos dones para manipular la mente de las personas a nuestro favor. Ahí estamos haciendo un mal uso de los dones espirituales. Los dones espirituales también pueden ser falsificados por el diablo. Podemos ver manifestaciones que no vienen de los dones espirituales, sino de obras de las tinieblas, como brujería, hechicería, adivinación, espiritismo, hipnosis, etc. Esas son milagros que el diablo falsifica para que nosotros podamos, para engañarnos y hacernos creer que viene de Dios. Pero la adivinación no viene de Dios. La palabra de profecía, la palabra de ciencia es la que viene de Dios, no la adivinación. Entonces, el diablo se aprovecha de esto y de algunas veces de nuestro mal uso de los dones espirituales para falsificar algunos de los dones espirituales y los convierte en brujería, hechicería, adivinación, espiritismo, hipnosis, etc. Éxodos capítulo 7 del 11 al 12 dice: entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Como pueden ver ustedes, también en la iglesia puede el diablo falsificar algunos de los dones. Entonces, a manera de pregunta, ¿se pueden mal usar los dones que Dios nos ha dado? La respuesta es sí. Podemos mal usar los dones que Dios nos ha dado. Pregunta, ¿el diablo puede falsificar los dones que Dios nos ha dado? Respuesta sí. El diablo puede falsificar los dones que Dios nos ha dado. Pregunta, ¿en la iglesia todas las manifestaciones son de Dios? No todas las manifestaciones son de Dios, porque el diablo aprovecha para falsificar unas, como lo vimos acá con los sacerdotes del faraón y con Aarón. Por eso es que Pablo insiste en decirle a su discípulo Timoteo que avive el fuego del don de Dios y que no lo descuide. De igual manera, nosotros tenemos que avivar el don de Dios y no descuidarlo, porque entonces corremos el riesgo de mal usarlos y de darle una oportunidad a Satanás para que a través de nosotros él pueda falsificar los dones que Dios ya puso en nuestro ser. Consejos, hermanos, para agradar a Dios con nuestros dones espirituales. A continuación le vamos a dar 4 consejos que podemos usar para agradar a Dios con nuestros dones espirituales. Primera de Corintios 12:11 dice, Pablo declara, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Dios involucra en nuestras vidas en una forma particular. Dios se involucra en nuestras vidas en una forma particular a fin de prepararnos para cumplir su propósito en nuestras vidas. Primer consejo, hermano, conforme a este versículo, que podemos agradar a Dios con los dones, ser agradecido. Recuerde que el don no es para provecho suyo, el don es para crecimiento de la iglesia. Entonces, no se jacte de los dones que Dios le dio, sino más bien agradezca el don que Dios le ha dado y utilícelo en la iglesia. Sea agradecido con Dios. Número 2, sea humilde. Primera de Corintios 4:7, Pablo dijo, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Hermanos, los dones no son un premio que merecemos. Es pura gracia y misericordia de Dios. Entonces no se jacte del don de sanidad que Dios le dio. No se jacte del don de profecía que Dios le dio. Porque hemos visto en muchas iglesias
profetas de Dios llevarse gente de la iglesia, aprovechando el don que Dios le dio y mal usándolo y dándole oportunidad a Satanás para que falsifique la profecía y la convierta en adivinación. Luego lo que la gente busca ya no es profecía, es que le adivinen el futuro. Entonces sea humilde con el regalo y el don maravilloso que Dios ha puesto en su vida. Número 3, séale fiel a Dios. Sabe que ese es otro regalo, no idolatrando a los que tienen el don, sino maravillándose de aquel quien dio el don. Eso es serle fiel a Dios, porque muchas veces nos enamoramos de los que sanan, nos enamoramos de los profetas, nos enamoramos de los maestros, nos enamoramos de los pastores. No admire tanto al hombre, admire al Dios que puso el don en ese hombre. Y eso nosotros le llamamos serle fiel a Dios. Primera de Corintios 3:7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Recuerde que en antaño hubo un pleito porque unos querían ser de Pablo, otros querían ser de Apolo, y estaba la iglesia de Corinto, una iglesia dividida porque habían puesto sus ojos en las cualidades de los hombres y no en el dador de las cualidades. Por eso se dividió y decía, unos son yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pero Pablo se levanta y les dice, es que ni Pablo ni Apolo son nada, porque no son ellos los que dan el crecimiento. Porque Apolo regó, Pablo sembró, pero Dios es quien da el crecimiento. Repito, 1 Corintios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios quien da el crecimiento. Entonces, amados, séanle fieles a Dios con el don que Dios les dio. Número 4, consejo para poder agradar a Dios con nuestros dones. Sea desinteresado. ¿Qué quiero decir con esto? No envidie, hermanos, los dones de otro, porque Dios a cada quien le dio su propio don. Porque cuando usted envidia el don de otro, entonces pone en bajo relieve el don que Dios le puso a usted. Entonces, maravíllese con el don que Dios le dio a usted. Y si Dios le dio otro don a otro, pues qué bueno, pero Dios lo dio a aquel. No envidie los dones de otros, sino avive y cuide el don que Dios le puso a usted. Conclusión, hermanos. Definir una clasificación de los dones espirituales es importante porque nos ayuda a detallar su naturaleza por medio de la clasificación para los dones espirituales que hemos establecido. Primera de Corintios 13, del 1 al 2, dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que suena, que resuena, o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Sabe qué quiere decir esta escritura? Esta escritura quiere decir que no importa los dones que usted tenga, lo más importante es que usted recuerde el amor y la gratitud de Dios, el amor ágape que Dios ha puesto en usted, un amor a Dios. Porque no puede tener el don que usted quiera, el de fe, el de ciencia, el de sabiduría, pero si no hay amor en su vida, de nada sirven estos dones. Honremos a Dios con nuestros dones y hagamos que la iglesia crezca con nuestros dones. No nos quedemos dormidos y sentados esperando que a otro venga y aplique el don. Dios puso un don en usted. Levántese entonces en esta iglesia, levántese como líder en esta congregación y permita que el don que Dios puso en usted haga crecer este ministerio. Así que, amados, de nada nos sirve el don que Dios haya puesto en nosotros si no hay amor por la obra, si no hay amor por la humanidad, si no hay amor por los que se pierden. A eso se refiere el amor de Dios. Si no hay amor
por nuestro prójimo, de nada sirven los dones. Los dones, recuerda, la importancia es para permitir que otros vengan al conocimiento, que otros crezcan en la iglesia, que la iglesia se expanda y se desarrolle. Para eso son los dones, no para provecho nuestro, no para provecho, no para vanagloria nuestra, no para hacernos famosos nosotros. Para eso no son los dones. Los dones que Dios nos dio es para beneficio de la iglesia y para que otros vengan al conocimiento de Cristo y disfruten de la maravillosa y gloriosa misericordia de Dios y del poder que Dios nos ha dado a los hijos de Dios sobre esta tierra. Así que voy a repetir 1 Corintios 13 del 1 al 2. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Así que, hermanos, quiero decirles así de una forma rápida en esta noche, con este tema tan importante que tiene que ver con la clasificación de los dones espirituales. Y entendiendo esto, los dones no son un privilegio, no es algo que nosotros nos hemos ganado, es misericordia de Dios, que Dios lo ha puesto en cada uno de nosotros para hacer crecer cada iglesia. Cada iglesia tiene sus propios dones espirituales, sus propios dones ministeriales, sus propios dones de servicio. En cada iglesia nosotros encontramos gente que profetiza, gente que sirve, gente que enseña, gente que exhorta, gente que es buena para repartir, gente que es buena para presidir, gente que es misericordiosa, gente que le gusta ayudar a otros, gente que le gusta administrar. Esos son dones de servicio. Y en todas las iglesias hay gente de este tipo. Lo que pasa es que muchos tenemos dormido nuestro don y lo hemos dejado adolecer, lo hemos dejado apagar. Aviva el fuego del don de Dios que hay en cada uno de ustedes. En todas las iglesias hay ministerios, hay dones ministeriales. Todas las iglesias deben de tener un apóstol, un profeta, un evangelista, un pastor, un maestro. En todas las iglesias deberían de existir los 5 dones ministeriales, pero es que hay necesidad de desarrollarlo, de sacarlo. Dios en cada uno puso un don. ¿Quién quita que usted sea un apóstol? ¿Quién quita que usted sea un profeta, un evangelista, un maestro, un pastor? Entonces avivemos el fuego que Dios ha puesto, el don que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. En todas las iglesias hay dones espirituales. El don de palabra de sabiduría, el don de palabra de ciencia, el don de fe, el don de sanidades, el de hacer milagros, el de discernimiento de espíritu, el de género de lengua, el de interpretación de lengua. Todos estos son dones espirituales. Y en cada iglesia hay gente que se desarrolla en ese don. Pero muchas iglesias nos hemos quedado cortas porque el don que ha puesto Dios en cada uno de nosotros lo hemos dejado dormir. Así que, amados, en esta noche, aprovechando este espacio, decirles que no permitamos que nuestro don se ahogue, se apague. Avivémoslo. Y en la medida que aticemos ese don, que cuidemos el don, que lo pongamos en práctica, que lo desarrollemos, vamos a ver una iglesia grande y fortalecida. Así que Dios bendiga sus vidas. Gracias por el espacio. Generalmente es más corto cuando estamos así, cuando estamos en grupo personal lo hacemos más largo, más extenso, porque nos damos la oportunidad de compartir. Hoy fui explícito, di lo que había que dar, ¿verdad? No hay espacio para compartir, pero vamos a volver a esos tiempos donde nos podremos sentar y compartir y hablar y dar nuestro propio entendimiento de esto. Pero que el Señor bendiga sus vidas y aprendamos también que es necesario desarrollar los dones espirituales en cada iglesia. El Señor bendiga sus vidas. Gracias.